Santiago capítulo 3. Queremos hablar en esta noche de una advertencia al que desea ser un maestro cristiano. Ese es el tema que vamos a tratar. Una advertencia al que desea ser un maestro cristiano. Versículo 1 de Santiago 3 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Señor. Soberano Dios, gracias por esta hora, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entenderla, a aplicarla. Permite, oh Dios, que las enseñanzas que vamos a recibir en esta noche puedan quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos, Señor, aplicarlas, llevarlas a cabo, tratar, Señor, de cumplirlo. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pecados y que nos ayudes a seguir adelante en la vida cristiana. Bendice a tu pueblo, Señor, que está reunido en esta noche y háblanos a través de tu Santo Espíritu. Queremos hablar en esta noche de este tema, advertencia al que desea ser un maestro cristiano. Y el objetivo es, hermanos, que entendamos que si deseamos ser maestros en la iglesia, o ya lo somos, es necesario que mostremos madurez al controlar nuestra lengua. Nosotros sabemos que la epístola de Santiago trata de la madurez espiritual. Ese es el tema de Santiago, la madurez espiritual. Y Santiago va a enfatizar que el conocimiento de la palabra de Dios y de la verdad de Dios debe evidenciarse en la vida cristiana de manera práctica. Es decir, el conocimiento que yo tengo de las Escrituras, la verdad que yo conozco debe evidenciarse de forma práctica. La madurez espiritual es práctica. En estos dos versículos que nosotros acabamos de leer, Santiago advierte a los hermanos que tienen el deseo de ser maestros en la iglesia. Es la advertencia. Por eso el texto dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, haciendo la advertencia de ese deseo que tenían algunos hermanos en la iglesia. Quizás muchos de los aspirantes a maestros solo estaban viendo el prestigio que significaba ser maestro en la iglesia. Y de hecho, ser maestro, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, es un prestigio. El maestro, quizás no en nuestro país, pero en otros países desarrollados, un maestro tiene mucho peso, es una persona que se le toma en cuenta porque es una persona que está muy cerca del conocimiento. Muchos de ellos se estaban olvidando de que hay requisitos y riesgos cuando uno asume el rol de ser maestro, esa gran responsabilidad de ser maestro. Y vamos a ver, hermanos, algunas verdades acerca de estas advertencias. La primera verdad tiene que ver con la vocación del maestro cristiano. La vocación del maestro cristiano. Fíjense que la primera parte del versículo dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y esta palabra maestro se refiere a una persona que se dedica a la enseñanza o a la predicación por un nombramiento oficial. Es decir, hay una persona que en la iglesia oficialmente se ha designado a ser maestro y predicador de la palabra. Note que el versículo dice: muchos de vosotros. Esto nos hace ver que había una cantidad de hermanos que querían ser maestros en la iglesia. Había muchos hermanos, a los que se le está refiriendo Santiago, que tenían el deseo de ser maestros en la iglesia. Por lo que ya hemos dicho, quizás por el prestigio que revestía ser un maestro cristiano. Quizás ellos tenían ese deseo no porque quisieran ser instrumentos sinceros y útiles en las manos de Dios, sino
por ese prestigio de ser maestro. Ser un maestro espiritual, amados hermanos, para la iglesia novotestamentaria era de gran importancia. Si no era cualquier persona, era importante que existieran maestros en la iglesia. Era un oficio de mucho respeto y honor. Santiago empieza este capítulo con una prohibición: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y de esa prohibición nosotros podemos inferir varias cosas. En primer lugar, quizás Santiago está dando la prohibición porque habían algunos que querían ser maestros demasiado pronto. Se convirtieron al Señor y al otro día, o con poco tiempo de ser cristianos, ya querían ser maestros en la iglesia. Y Santiago, pensando en eso, está haciendo la advertencia. Muchos quizás no reunían las cualidades para ser maestros y por eso Santiago le dice: no se hagan maestros muchos de vosotros, porque muchos de ustedes no reúnen las cualidades para ser maestros. Ah, hermano, que yo quiero ser maestro en la iglesia. Es verdad que usted quiere ser maestro en la iglesia. Quizá usted se acerca al pastor y usted quiere ser maestro. Pero la realidad es que la Biblia dice que no podemos hacernos maestros muchos de nosotros. Y las razones pueden ser que quizás no haya madurez o usted no tenga las cualidades para ser maestro, porque debe tener cualidades para ser maestro. Si en lo secular hay que tener cualidades para ser maestro, en la iglesia de Dios mucho más. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser, por ejemplo, un maestro de educación inicial en el sector ¿verdad?, secular, se supone que usted no puede ser una persona que no tenga ciertas características de dinamismo, porque usted va a trabajar con un público que requiere eso de usted. Pero hay personas, ¿verdad?, que quieren ser maestros de un área, pero no les gusta eso. Es como que usted quiera ser maestro de matemáticas. ¿A usted le gustan los números? A mí no me gustan los números, pero yo quiero ser maestro de matemáticas. No, tiene que haber una cualidad en usted, tiene que haber algo en usted. Muchos se autoproclamaban maestros sin ser maestros. Y quizás Santiago por esa razón le dice: no se hagan maestros muchos de ustedes. Hay muchos de ustedes que se están autoproclamando maestros y no son maestros. ¿Y por qué Santiago está haciendo la advertencia? Porque él sabía que un maestro en la iglesia puede, si no es llamado por Dios, si no tiene las condiciones, generar mucho daño en la iglesia del Señor. Ahora, ¿quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser maestros? Vamos a ir a Hechos 13, Hechos 13, versículo 1, para que veamos cómo en la iglesia que está desarrollándose estaba la figura de ser maestros. Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había ahí, hermanos? Profetas y maestros. Es decir, que en la iglesia primitiva, una de las características es que había maestros, y siempre en toda la historia, en la iglesia, había maestros. Y menciona el nombre de ellos: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos que en Antioquía había profetas y maestros. La diferencia entre los dos, entre profetas y maestros, es que los profetas eran itinerantes, se movían de un lugar a otro, mientras los maestros se quedaban fijos en esa iglesia local. Nótese que todos los aquí mencionados son hombres. Lo que menciona aquí en Hechos 12 son hombres. Y esto es porque nosotros sabemos que para enseñar en la iglesia como asamblea, Dios ha hecho el llamado a los hombres. La iglesia como asamblea, la iglesia reunida. Por eso nosotros no creemos en pastora. No creemos que una mujer va a enseñar a la iglesia como asamblea. Obviamente la mujer va a enseñar en otros aspectos que la Biblia lo señala. Por eso la Biblia habla de maestras del bien y señala el público para lo cual las mujeres van a ser maestras del bien. Y lo dice ahí claramente. Entonces, la iglesia como asamblea, que es lo que aparece en Hechos, capítulo 13, habían maestros. Dios es quien pone maestros en la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 28.
Primera de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién fue que puso en la iglesia? Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero que dice la palabra del Señor, maestros. Así que en la iglesia primitiva y en todo el desarrollo de la iglesia, Dios ha puesto maestros. Y tenemos que entender que no todos tienen ese don, ¿verdad? Por eso dice el versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Y la respuesta es, no todos lo son. ¿Por qué? Porque no todos en la iglesia son maestros, porque Dios no da a todos ese mismo don. Dios no lo da a todos, como pasa con los dones. Usted tiene algunos dones, otros tienen otros dones, pero no todos son maestros. Dios pone maestros en la iglesia con un llamado específico. Mire lo que dice Primera de Timoteo, vamos a ir allá. Primera de Timoteo 2:7. Dios pone maestros con llamados específicos. En el caso de Pablo, Pablo fue maestro a los gentiles, dice 2:7. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. ¿Y qué más dice? Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Es específico? Claro. Dios está diciendo claramente que el llamado del apóstol Pablo era para ser maestros a los gentiles. Como había, ¿verdad? Como vemos que Pedro, su llamado era ser maestro a los judíos. Es decir, Dios hace un llamado específico. Mira lo que dice Tito 2:3. Un llamado específico. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Y qué dice? Maestras del bien. Hay un llamado específico a las ancianas de la iglesia. Y cuando dice aquí anciana, no es, yo sé que el término puede utilizarse para una persona de madurez, pero se está refiriendo a una persona de edad. Por eso el versículo siguiente, usted va a ver en el contraste que dice que enseña a quiénes, a las más jóvenes. Están las ancianas y están las más jóvenes. Si se refiere a ancianas de madurez, no hiciera la distinción que el texto está haciendo. Entonces, hermano, hay llamado específico a ser maestro. Un requisito del anciano, del que es pastor, del que es obispo, es que debe ser apto para enseñar. Eso quiere decir que el pastor, el anciano, el obispo, tiene que tener la capacidad de enseñar, de comunicar la palabra del Señor. Si no es apto para enseñar, puede ser que sea anciano, pero no es lo ideal, como dice 1 Timoteo 3:2. Deben ser maestros aquellos hombres o mujeres llamados por Dios y dotados con el don del Espíritu Santo para un ministerio específico y particular. ¿Por qué? Porque quizás su llamado no es a ser maestro de niños. Quizás ese llamado, Dios lo llamó a ser maestro, pero no ser maestro de niños. Entonces, tenemos que entender que es un don dado por Dios, por el Espíritu Santo. Hay personas que piensan que el don de ser maestro se consigue inscribiéndose en la UAS y estudiando pedagogía, oyendo al Félix Evaristo Mejía estudiando pedagogía o estudiando en la UAPA. No, el don de ser maestro lo da el Espíritu Santo. Ahora, eso quiere decir que usted y yo no utilicemos esas herramientas, esas estrategias, esa teoría para ser maestro en la iglesia. Claro que sí que la podemos usar, pero una cosa es el don espiritual y otra cosa es tu trabajo secular, que tú aprendes a ser un buen maestro, porque eso es estudiando, ¿verdad? Aunque sabemos que hay algunos que tienen una inclinación hacia eso, una vocación. Entonces, lo primero que vemos es la vocación del maestro cristiano. Y esa vocación viene por el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos el peligro del maestro cristiano. Dice el versículo de Santiago que recibiremos mayor condenación.
¿Quiénes van a recibir mayor condenación en la iglesia según el texto? O todos aquellos que son maestros cristianos. Todos aquellos que están ejerciendo la función de ser maestros en la iglesia, dice el texto, recibirán mayor condenación. A pesar de que es un gran privilegio y de la importancia, y es importante ser maestro, tal honor implica también un gran peligro. Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación peligrosa. Y déjeme decir, hermano, la enseñanza es una ocupación peligrosa, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Cuando usted le enseña algo mal a un niño, lo más probable es que él haya aprendido eso mal y lo lleve toda su vida aprendido mal. Hasta que en algún momento, por la gracia de Dios, alguien le dice, ay, pero yo siempre he hecho eso así, pero lo estaba haciendo mal. Y por eso en pedagogía se utiliza un término que es aprender y desaprender. ¿Por qué hay que desaprender? Porque hubo maestros que nos enseñaron mal y eso representó un peligro para nosotros. Entonces, hay un peligro en ser un maestro cristiano. Santiago está convencido que la enseñanza es una ocupación peligrosa. Su instrumento es la palabra y su agente la lengua. Un escritor dice que Santiago se preocupa de advertir la responsabilidad de los maestros y lo peligroso del instrumento que tienen que usar. ¿Cuál es el instrumento que usamos los maestros? La lengua. Y usted sabe que la lengua hace mucho daño. Y hay maestros que, aunque usted no lo quiera, han rebajado la autoestima de un muchacho. ¿Sabe con qué lo hicieron? No porque le dieron un golpe, no porque le tiraron un borrador atrás, porque le dijeron una palabra. Entonces, hermano, para que usted vea lo peligroso que es. Hay maestros que han frustrado, muchachos. Lo han frustrado. ¿Y por qué lo han frustrado? Por la forma en que han tratado a ese estudiante, por lo que le han dicho a ese estudiante. Entonces, y eso queda marcado en nosotros. Eso queda, es una herida que queda, que quizás usted la va a ir superando, es verdad, pero queda esa herida de ese maestro. La razón por la cual ser maestro representa un peligro es que en vez de construir vidas, pudiéramos con nuestras palabras destruirlas. Entonces, el maestro es un constructor de vida. O usted construye la vida del estudiante, o usted destruye la vida del estudiante. O usted mantiene claro el estudiante, o usted mantiene confuso el estudiante. O usted le brinda un conocimiento vivo al estudiante, o usted lo mantiene en oscuridad. Eso es ser un maestro. Y tenemos ese poder. Santiago reconoce que todos, sin excepción, ofendemos. Por eso él dice, todos ofendemos muchas veces, dice el texto. Dice el texto, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Esto quiere decir que fallamos y tropezamos en lo que decimos. De ahí que el maestro que usa mal su lengua debe saber que recibirá mayor condenación. ¿Por qué? Porque con nuestra lengua podemos hacer tropezar a ese que nos escucha, a ese estudiante. Es decir, para nosotros vendrá un juicio más severo, como dice Santiago. Mateo 12:36, vamos a ver, para que veamos que nosotros como maestros daremos cuenta de toda palabra. Y no hay una persona que use más la palabra que el maestro. El maestro, el periodista, usa mucho siempre la palabra. Mateo 12:36 dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestro muchos de vosotros, todos ofendemos muchas veces y recibiremos mayor condenación. Daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Ningún ministerio en la iglesia es de tanta influencia como el ministerio de la enseñanza. Es el ministerio. De hecho, lo que más se hace aquí en la iglesia es enseñar. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Enseñar.
¿Por qué enseñar? Porque la enseñanza es lo que transforma y cambia la vida. Eso es lo que cambia y transforma la vida. Ahora, una mala enseñanza no cambia. Lo que hace es que destruye una vida y mantiene en oscuridad una vida. ¿Por qué se habla de que la Iglesia Católica mantuvo en oscuridad la humanidad en un periodo determinado? ¿A través de qué fue que usted cree que lo tuvo en oscuridad? A través de la enseñanza. No enseñaban lo que tenían que enseñar y la gente creía cualquier cosa. Entonces, mantuvo a la gente en esa oscuridad. Hermanos, ningún ministerio en la iglesia es de tanta influencia como el ministerio de la enseñanza. Es por eso que se debe ser muy cuidadoso con la selección de las personas que enseñan en la iglesia. Hay que ser muy cuidadosos con la selección de las personas en la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia no hay más nadie que pueda enseñar, bueno, porque no se enseña. Si vamos a escoger a una persona que en vez de construir va a dañar y destruir, pues no se puede escoger. Nosotros vamos a empezar el martes el curso de enseñanza y predicación, a continuar la parte de la enseñanza. Y en el material, el autor pone la siguiente ilustración. Y es una realidad. Él pone dos encargados, dos directores de escuela. Uno de una escuela dominical y uno de una escuela secular. En la escuela secular, la persona le lleva su currículum. Y el director le dice, mira, no te vamos a contratar porque tú tienes que tener tanta cantidad de experiencia, tú tienes que tener este título, tú tienes que tener esto, no te vamos a contratar. En la escuela secular, el director tiene un criterio para la selección. Pero el director de la escuela cristiana dominical estaba insistiendo con una hermana y diciendo, mire, yo quiero que usted sea maestra. Y ella le decía, no, pero que yo tengo muy poco tiempo. No, no importa, sé maestra y tú verás que Dios te va a ayudar. Y ella insistía en que no quería, pero ese director, ese superintendente de escuela dominical, insistía con ella. Entonces, fíjense, hermanos, cómo para lo secular sí muchas veces tenemos criterios de selección. De hecho, tenemos tanto criterio de selección que se está haciendo un concurso. Pero en la iglesia no queremos tener el criterio. Queremos hacerlo así y tampoco nos aseguramos si esa persona tiene el don de la enseñanza. Porque lo que debiéramos hacer es saber si la persona, si el hermano o la hermana está consciente de que tiene ese don. Recuerda, hermano, que una de las formas para uno darse cuenta que tiene un don espiritual es, primero, usted tiene que estar sirviendo en su iglesia local. Segundo, usted tiene que gustarle lo que usted está haciendo. Porque si usted está enseñando una clase a los niños, a usted no le gusta enseñar. ¿Usted tiene el don de la enseñanza para los niños? No, usted no lo tiene porque a usted no le gusta. Tiene que gustarle. Y tercero, la iglesia te lo va a confirmar. Porque la iglesia va a ver cuando tú le estés enseñando la clase. Si la iglesia ve que realmente se enseña con claridad, que se expone el evangelio y los niños lo entienden, la iglesia se va a dar cuenta y la iglesia te va a decir, te va a confirmar. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Como sea, lo vamos a hacer. Hermanos, el que enseña puede caer en el peligro del envanecimiento. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Hablando de los requisitos para el obispo, para el anciano, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en ¿qué? En la condenación del diablo. Eso quiere decir que uno de los criterios para seleccionar a alguien para ser maestro de la iglesia debe ser que no sea un neófito. No puede ser un neófito. Que la persona es carismática, es muy divertida, eso está bien, pero es un neófito. Y déjeme decir, hermano, que enseñar la palabra de Dios no es un juego. Y enseñar la palabra de Dios, podemos caer en decir cosas que la Biblia no dice. Y enseñarle a alguien, ya sea los jóvenes, los niños, cosas que la Biblia no está enseñando. Entonces, es un peligro. Y quizás ese neófito piensa que está
enseñando bien y al cabo uno se da cuenta que está enseñando mal. ¿Qué pasó con Apolos? Apolo tenía el brío para predicar y enseñar, claro, pero tuvieron que jalarlo y decirle, espérate, tú tienes el brío, tú tienes la oratoria, pero te falta algo, te falta el conocimiento. Vamos a instruirte mejor para que tú puedas seguir haciendo eso con tanto ánimo. El que enseña puede caer en el peligro del envanecimiento. El que enseña puede caer en el peligro de desviarse de la verdad. Y si él se desvía de la verdad, ¿quién va a desviar? Va a desviar también a los otros de la verdad. Si yo me desvío, se van a desviar ellos. Si yo no estoy enseñando correctamente, ellos no van a aprender correctamente. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás. ¿A quién? Te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? Y a los que te oyeren. Si usted es un maestro que se desvía de la verdad, los demás se van a desviar de la verdad. Mire lo que dice 6, 3 al 5. Capítulo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Y qué dice el texto? Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Eso enseñaban. Dice, si alguno enseña otra cosa. ¿Y cuál es la característica? Que se habían apartado de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué dice la palabra del Señor? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Advirtiendo el peligro de algunos maestros en la iglesia. Este es el peligro de los falsos maestros. Ninguna persona que enseña debe darse el lujo de no enseñar la verdad del Evangelio. Si ustedes somos maestros en la iglesia, tenemos que enseñar la verdad del Evangelio. Tenemos que enseñar a Cristo. Tenemos que presentar a Cristo. No debemos, hermano, no debemos tratar de enseñar otra cosa. Tenemos que enseñar la verdad. Esto, si enseñamos otra cosa, es hacer un gran daño, ya que el único, hermano, que tiene poder para salvación es Jesucristo a través del Evangelio. Lo único que transforma la vida de la gente es el Evangelio. Si usted cree que la historia que usted haga va a cambiar la vida de la gente, pues no es la historia que va a cambiar la vida de la gente. Que a mí me gusta esa persona porque él cuenta muchas historias, pero esa no es la historia que te salva. La que te salva es la historia de Cristo. Esa es la historia que trae salvación. Es el Evangelio lo que trae salvación. Bueno, que me gusta que conecte con experiencia de su propia vida. Tampoco es la experiencia de su propia vida lo que te va a salvar. Es la experiencia de ser expuesto al Evangelio. Eso es lo que te va a salvar. Hermanos, yo sé que la tendencia es a que nos gusten ciertas historias, y eso está bien, pero eso no debe ser el fin en la enseñanza. El fin debe ser la exposición del Evangelio. No debemos enfocarnos en ser atractivos, carismáticos, jocosos o divertidos a costa de hacer ligero la verdad del Evangelio. No es que usted no pueda hacer eso, usted puede hacer eso. Ahora, tú no lo puedes hacer a costa de la verdad del Evangelio. Usted no puede hacer ligero el Evangelio de Jesucristo. El que enseña puede caer en el peligro de ofender a sus oyentes. El maestro cristiano tiene que ser
muy cuidadoso al usar la lengua. Este es su instrumento principal. Y dicho instrumento puede ser o de bendición o de maldición. Ese instrumento, aún en la iglesia, puede ser de bendición o de maldición. De hecho, hay personas que quizás pueden ofenderse por algo. ¿Por qué? Porque la forma en cómo tú te dirigiste a esa persona en la enseñanza no fue la forma correcta. Quizás tú humillaste a esa persona y no fue la manera correcta. Tropezar con nuestra lengua sería usarla como un instrumento de destrucción. Vamos a leer, hermanos, Salmo 141:3 para que usted vea que el mismo salmista quería que el Señor hiciera algo con su lengua. 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta ¿de qué? De mis labios. Pon guarda a mi boca. Cuando estamos enseñando no podemos decir lo que nosotros queramos, todo lo que nos venga a la mente, porque lo que vamos a hacer es que vamos a dañar a los demás. No podemos disminuir al otro, no podemos atacar al otro porque lo vamos a dañar. Ese no debe ser nuestro papel como maestro. Para llamar la atención, por ejemplo, usted no le puede decir a un muchacho que no sirve porque no haga una tarea. Eso no va con un maestro. No, tú no sirves. No. Vamos a suponer que sea así, que el muchacho no está respondiendo, pero eso no es, como maestro, no es lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Buscar la manera de alentar a ese estudiante para que él lo pueda hacer. Y puede hacer, hermano, que no haga nada y que se pase el año entero no haciendo nada. Ahora, la actitud suya no es destruir la vida de ese estudiante. La actitud suya debe ser cómo yo contribuyo para que él tenga un entendimiento y para que luego en su futuro él madure y entienda que ese comportamiento no es el mejor comportamiento, pero no lo destruya usted. Ninguno de nosotros estamos para destruir a nadie como maestro. No estamos para eso. Estamos para edificar la vida de las personas. El salmista David se propuso atender a sus caminos para no pecar con su lengua. Si él estaba preocupado en las cosas suyas para no caer quizás en cosas de los demás. Cuán cuidadosos debemos ser todos nosotros cuando usamos nuestras palabras, pero cuán cuidadosos deben ser aún más los que enseñan. Todos debemos ser cuidadosos, pero los que enseñan tenemos que ser más cuidadosos. Por eso, hermanos, tanto el predicador como el maestro siempre debe procurar que las personas no piensen que lo que él está enseñando o está predicando es un asunto personal. Es decir, que alguien me dijo algo de una situación que está atravesando y yo enseñé eso para responderle a esa persona. No, hermano, eso no debe ser. Quien guía la enseñanza es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo sabe que en la asamblea hay alguien que tiene una necesidad, ¿usted sabe qué va a pasar? Que el Espíritu Santo te va a encaminar para que tú como maestro supla esa necesidad que tiene esa persona. Pero de ninguna manera tú debes aprovechar el espacio, el púlpito para dar esa enseñanza porque ese hermano te dijo esa situación. No quiere decir que en algún momento coincida en que una persona te contó algo y tu enseñanza fue esa. Puede coincidir, pero en la medida de lo posible, tenemos que tratar de que sea el Espíritu guiando su palabra. El chisme, la crítica, la murmuración, la ofensa, la crítica negativa, la mentira y las palabras obscenas no pueden ser parte de los hábitos comunicativos del que enseña en la iglesia. De hecho, hay muchas formas, ¿verdad? Quizás indirectas que usted como maestro cristiano puede hacerle a un muchacho, a cualquier persona en la iglesia que no debe ser. Recordemos, hermanos, nosotros en la iglesia somos maestros
guiado por el Espíritu Santo. Y pueden haber estudiantes de diferentes maneras, sobre todo los que trabajan con niños. Va a haber estudiantes de diferentes maneras. ¿Cuál debe ser su rol? Pedirle al Señor que le dé la fuerza, la dirección a través del Espíritu Santo para comunicar su verdad. Entonces, ser maestro representa un peligro. En tercer lugar, vamos a ver que el requisito para ser maestro cristiano es ser una persona madura. En la iglesia, un requisito debe ser una persona madura. Fíjese que el texto de Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo el autor? Lo ideal es que ese maestro en la iglesia, cuando dice perfecto, ahí esa palabra perfecto significa cabal, maduro, completo. Que ese maestro en la iglesia sea una persona madura. Y esa persona madura, ¿qué va a hacer? Va a ser capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿O ustedes creen, hermano, que en las escuelas los profesores que han tenido una relación sexual con alguna estudiante o viceversa, también una profesora, es porque ellos controlan su lengua? No, no controlan su lengua. Porque Santiago dice que el que controla su lengua también es capaz de ¿qué? De controlar todo su cuerpo. Lo más probable es que ese maestro fuera una persona que hiciera un mal uso de su lengua, o esa maestra hiciera un mal uso de su lengua en diferentes áreas. Entonces, hermanos, tenemos que ser maduros. Una de las mejores maneras de reconocer la madurez de un cristiano o una cristiana es oír cómo habla ese cristiano y esa cristiana. Usted se da cuenta de la madurez de alguien por lo que esa persona dice, por lo que habla esa persona, por la visión que tiene esa persona de la vida. ¿Usted lo escucha hablar? Usted se pone a hablar con alguien 5 minutos, usted se va a dar cuenta. No, esta persona no es madura. Y usted escucha a otra, bueno, sí, esta persona es madura. ¿Por qué? Por la forma de hablar. Porque aunque nosotros no lo queramos, hermano, lo que nosotros decimos nos delata. Usted puede estar ocultándose en un momento, pero eso lo va a delatar. Y a veces tenemos ideas que nosotros las tenemos ocultas y no las sacamos. Pero llega un momento en que usted la saca y dice, míralo ahí. Ahí se ve que esa persona es inmadura. Con cosas sencillas. Puede ser con cosas sencillas. Quizás aquí en la iglesia se está sirviendo algo y usted se da cuenta de la madurez de las personas con una palabrita. Por lo menos yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta con una palabrita. Entonces, hermanos, nuestra lengua, cómo usamos nuestra lengua, va a evidenciar nuestra madurez. Santiago señala que el maestro cristiano debe ser un hombre maduro. Y esto se va a expresar básicamente en 2 sentidos. En que ese maestro habitualmente no ofende con palabras. Porque podemos ofender con palabras, hermano. ¿Podemos ofender a otros? Claro que sí. ¿Otros hermanos nos van a ofender a nosotros? Claro que sí. Ahora, lo que no puede pasar es que usted habitualmente usted esté ofendiendo con palabras. Si usted habitualmente lo está haciendo, entonces usted no está siendo una persona madura. ¿En qué sentido se ve ese hombre maduro, según Santiago? En que ese maestro habitualmente tiene dominio propio. Hay momentos, ¿siempre tenemos dominio propio? No siempre tenemos dominio propio. Si usted dice que siempre tiene dominio propio, usted no está aquí, usted está en el cielo ya. Pero no siempre tenemos dominio propio. Hay un momento en que nos salimos. Ahora, usted no debe hacer eso constantemente, porque si usted lo hace constantemente, entonces usted no es maduro. Si usted en su vida completa es un descontrol, entonces usted no es maduro. Si usted en su vida completa constantemente, continuamente ofende con palabras, entonces usted no es maduro. Un día puede ser, otro día puede ser, pero no puede ser una práctica en nuestra vida el descontrol y el ofender con palabras. Si alguno no ofende en palabras, la idea expresada en dicha frase es que la persona no continúa
en un constante hierro verbal. En un constante hierro verbal. Podría errar ocasionalmente, pero no se caracteriza por cometer equivocaciones frecuentes en su hablar. Si usted toda su vida lo que vive ofendiendo a la gente, entonces usted no puede decir que es maduro. Si toda su vida usted vive perdiendo el control, es que yo soy así, ese es mi carácter. Bueno, si tú eres así en tu carácter, eso significa que todavía tú no eres maduro. Entonces tienes que trabajar en tu carácter para que tú puedas madurar y luego ser un maestro cristiano. El maestro cristiano debe evidenciar madurez espiritual. Esa madurez se demuestra en el hablar del maestro. Por un lado, sus enseñanzas deben ser correctas. Sus enseñanzas deben ser correctas y tener el propósito de edificar al pueblo de Dios y guiarlo a la meta. Es decir, a un conocimiento completo de Cristo. Ese debe ser el propósito de un maestro cristiano. ¿Cuál debe ser el propósito? Usted enseñar la palabra de Dios correctamente, la verdad correctamente. Usted tiene que querer edificar al pueblo de Dios y que ese pueblo de Dios llegue al conocimiento pleno de Jesucristo. Si usted quiere ser maestro porque usted quiere brillar, ese no es un propósito para usted ser un maestro cristiano. Porque usted tiene que querer edificar al pueblo de Dios. Debe ser un anhelo. Por otro lado, el maestro con madurez espiritual no debe errar habitualmente con las palabras que pronuncia fuera de su actividad didáctica. De ahí que Santiago lo describa como un hombre adulto y maduro. Es decir, no solamente es el hecho de que en el mismo acto de enseñar yo controlo mi lengua, no, es que fuera de mi acto de enseñar yo tengo que tener un control de eso. Imagínese un profesor que en el aula está enseñando correctamente, pero cuando sale de ahí, usted lo encuentra en la esquina diciendo mala palabra y el estudiante lo ve, pero mira el profesor diciendo mala palabra, mira el profesor, mira cómo está hablando el profesor. Pero cuando está en el aula, ¿cómo es? Enseña correctamente. Y Santiago lo que quiere significar es que fuera, tanto dentro de la iglesia como fuera del aspecto didáctico, tenemos que tener un control de nuestra lengua. Hermanos, Santiago amplía la descripción del varón perfecto, añadiendo que es capaz de controlar también todo el cuerpo. Y la palabra capaz significa tener la fuerza, el poder o la capacidad de hacer algo. Dicho vocablo encierra el concepto de poder dinámico o que genera fuerza. El verbo controlar es una palabra compuesta que solo aparece en esta epístola, aparece en 1.26 y en 3.2. Esta palabra significa controlar o guiar usando un freno. Así que el maestro cristiano y el maestro secular también, va a llegar un momento en que él tiene que poner un freno a su lengua. Que todo lo que él quisiera decirle a ese estudiante, no se lo puede decir. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tragar para adentro. ¿Sabe qué tiene que hacer? Trancar sus labios. ¿Por qué? Porque él quiere decirle muchas cosas a ese estudiante. Él quiere destruir a ese estudiante. Pero ¿qué hace ese maestro maduro? Reflexiona y dice, no, déjame estar tranquilo porque yo no puedo decirle todo eso. En la iglesia puede pasar lo mismo. Quizá usted quiere a un hermano por algo que te hizo decirle hasta del mal que él se va a morir. Pero ¿sabe qué hace el Señor? No tiene que controlarte, tiene que contar hasta 10. Si hasta 10 tú no puedes, sigue contando hasta que tú puedas tratar de calmarte. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la intención de responder mal. Esta palabra, ¿verdad?, significa controlar o guiar usando con un freno. Dice Carballosa que el que controla la lengua también es capaz de controlar todo el cuerpo. Aquel que controla su hablar, controla todo su cuerpo, es decir, toda su personalidad. Cuando habla de controlar todo nuestro cuerpo, obviamente se está refiriendo a toda nuestra personalidad. Porque nosotros vamos a ver que nosotros como maestros, lo que hacemos es que transmitimos el conocimiento a través de nuestra personalidad. Eso es lo que nosotros hacemos, es nuestra personalidad la utilizamos para comunicar el conocimiento, transmitir, generar el conocimiento, la información, nuestra personalidad. Otro autor dice,
Entonces, el hombre perfecto no es el hombre sin pecado, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual, que habla la verdad en amor. ¿Cómo habla la verdad? En amor. Usted tiene que decirle la verdad. Y hay que decirle la verdad a la gente. Y hay que decírsela. Pero hay que decírsela en amor. Y la gente tiene que ver que usted lo que le está diciendo, se lo está diciendo por su bienestar. Hermano, hay estudiantes que yo le he dicho cosas fuertes, yo le he dicho. Pero ellos no lo reciben fuerte. ¿Por qué ellos no lo reciben fuerte? ¿Usted sabe por qué? Porque ese estudiante sabe con qué corazón yo se lo estoy diciendo a él. Y yo le puedo decir hasta barriga verde y él no me va a decir nada, ni me va a hacer nada, porque él está viendo con qué corazón yo se lo estoy diciendo. Ahora, ha pasado también que otros le han dicho esa verdad y el estudiante se ha revelado. ¿Pero por qué se ha revelado? Porque él ha visto que con el corazón que ese maestro le está diciendo eso, es para hacerlo sentir mal, para humillarlo y para que se sienta así triste. Y esa no debe ser la actitud. La gente va a ver, hay que decir la verdad en amor, pero tú tienes que saber con qué corazón tú estás diciendo esa verdad. Que está lleno de sabiduría y comprensión y que es capaz de refrenar su cuerpo. Un hombre maduro dice la verdad en amor, está lleno de sabiduría y comprensión. ¿De qué está lleno? De sabiduría y comprensión. ¿Qué tiene que hacer el maestro cristiano? ¿Tiene que comprender? Tiene que comprender. Tiene que comprender a sus estudiantes. Tiene que comprender por qué se comporta así. Tiene que comprender eso. Si no lo comprende, no está ejerciendo su función como maestro cristiano. Esta sección es aplicada particularmente a la persona que enseña dentro de la iglesia cristiana. El maestro cristiano que controla su hablar evitará sufrir tropiezos, es decir, errores que redundarían en el perjuicio del pueblo de Dios. Ese maestro maduro va a evitar que en la iglesia hayan problemas. ¿Por qué? Porque ha enseñado correctamente la palabra del Señor. Yo hablaba con un pastor y él me decía, no, lo que pasa es que a veces en la iglesia hay situaciones y todo eso, y yo le preguntaba, ¿y has enseñado eso en la iglesia? No, yo no lo he enseñado. Entonces, si nosotros queremos que los estudiantes tengan un comportamiento, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que enseñárselo. Luego que usted se lo enseña, usted puede pedir, pero usted no puede pedir si usted no ha enseñado. Usted primero enseña, modela, guía, señala y luego usted pide. Si queremos, por ejemplo, hacer una exégesis de un texto, se supone que primero hay que enseñarle a hacer la exégesis. Yo no puedo pedirle que me hagan la exégesis si yo primero no se lo enseño. Primero está enseñar y luego pedir. Ahora, si en eso que tú enseñaste y en eso que tú pediste hay discrepancia, tú dices, yo enseñé esto, pero lo que pedí fue muy diferente, entonces, ¿qué usted tiene que hacer ahí? Usted tiene que hacer reajuste, ver qué cosa de esa que usted enseñó, si él asimiló, y qué cosa usted tiene que reforzar para que ese estudiante lo pueda aprender. Entonces, esa debe ser la manera. Ahora, muchas veces queremos que la gente haga cosas, pero nosotros no le hemos enseñado esas cosas. Ahora, hermanos, cuando hablamos de enseñanza, definitivamente el modelo perfecto de la enseñanza es Cristo Jesús. No hay ni ha habido en la humanidad nadie como Cristo Jesús. Por eso a él se le llama el gran maestro. Ese es uno de sus títulos, es el gran maestro. No porque él era un maestro en su tiempo contemporáneo que era un rabino, era un rabí, era un maestro, sino porque él superó a todos en su forma de enseñar. Cristo es el ejemplo del maestro perfecto. Él respondió con sabiduría al que tenía que responderle. ¿Hizo eso Cristo? Al que tenía, para que usted vea lo que hace un buen maestro, cuando venían preguntas capciosas, ¿qué hacía Cristo como maestro? Él respondía con sabiduría. Él respondía con sabiduría. No decía, esa pregunta es necia. No decía, no me pregunte eso. Él le respondía con sabiduría.
Él daba palabra de esperanza al que la necesitaba. Al que necesitaba una palabra de esperanza, Cristo le daba esa palabra de esperanza, le ayudaba, lo reconfortaba. Él hizo que ardieran los corazones de los caminantes de Emaús. ¿Y sabe con qué lo hizo? Enseñándoles las Escrituras. Por eso dice el texto que no ardían nuestros corazones cuando íbamos con Él. ¿Por qué? Porque Él estaba enseñando la palabra. Él hizo que ardieran en ellos sus corazones. ¿Qué hizo Cristo? Él enmudeció y no abrió su boca. Él tenía control de su lengua. Cristo no ofendía. No encontramos en ninguna parte de las Escrituras a Cristo ofendiendo. Sí encontramos a Cristo diciendo la verdad, pero no ofendiendo a nadie. No encontramos a Cristo ofendiendo a las personas. Él enseñaba que el reino de Dios se había acercado. Y podemos decir que Cristo tenía un único tema. ¿Cuál era el único tema? El reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba las palabras que el Padre le había dado que hablase. ¿Qué palabras tenemos que hablar nosotros? Las que el Padre también nos ha dado. Él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba las palabras que el Padre le había enviado. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? Las palabras de Dios también, lo que Él nos ha dado. Nosotros debiéramos seguir el ejemplo de Cristo. Él nos ha dado toda autoridad para que enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Por eso la Gran Comisión dice, enseñándole todas las cosas que Dios ha mandado. Y dice, toda autoridad me es dada. Dios nos ha dado toda autoridad para enseñar su palabra. Amado hermano y hermana, entiende que ser maestro en la iglesia es una gran distinción y privilegio. Que asumir dicha responsabilidad es reconocer que hemos sido llamados por Dios para tan grande oficio y que por lo tanto tenemos que ser maduros y fieles. El deseo de Dios, amado hermano y hermana, es que uses tu lengua correctamente. Haz que tus palabras sean de edificación y no de destrucción, de bendición y no de maldición. No olvides imitar al Maestro de Maestros, el gran Maestro, a Cristo Jesús. Que su ejemplo te sirva para que aprendas a usar tu lengua no como una espada punzante y venenosa, sino como un bisturí que abre la herida para dar vida. Toma hoy la decisión de ser el maestro que Dios quiere que seas. Así que ojalá nosotros podamos ser eso y que la iglesia nosotros podamos ser esos maestros que Dios quiere que seamos. Muy bien, vamos a orar y a pedir al Señor que nos siga guiando. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que somos insuficientes para estas cosas, pero tú nos das en tu gracia la capacidad para hacerlo. Perdónanos, oh Dios, porque quizás como maestros hemos ofendido, hemos actuado de una manera impropia y no te hemos glorificado. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo como el modelo perfecto para ser los maestros que tú quieres que seamos, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, a cada persona que en algún momento ejerce la enseñanza en la iglesia. Ayuda al Señor a hacerlo con gracia, con amor, con verdad y hacerlo para tu gloria. Bendícenos, Señor, y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.